Pues después de 4 meses de haber estado haciendo un trabajo y haber rendido un informe hace 2 semanas, como les comenté la semana pasada, quedábamos a la expectativa y a la espera de un próximo desarrollo. Bueno, pues en las pasadas 48 horas ha habido dos desarrollos bien importantes. Uno, el secretario anunció que entre el Tesoro Federal y el gobierno de Puerto Rico han llegado a un acuerdo, por lo menos en principio, según se reporta, de lo que debe ser esa legislación que sustituya ahora lo que es la legislación o la ley 154, que impone este arbitrio a las foráneas. Como cuestión de contexto, este es el arbitrio que hemos estado hablando, que se le impuso a las entidades que son relacionadas de las que hacen negocios en Puerto Rico, que por no estar haciendo negocios en Puerto Rico, ahora ante el nuevo reglamento de acreditación, ese impuesto que pagan no sería acreditable. Y esta migración lo que busca entonces ahora es que se cree un impuesto a las entidades que sí hacen negocio en Puerto Rico, de manera que ese impuesto que se pague al gobierno de Puerto Rico sea acreditable contra la contribución federal de esas entidades y por lo tanto no le cueste $1 más a esas entidades. Y eso pues mantiene, digamos, la competitividad de Puerto Rico como un destino de inversión desde la perspectiva contributiva al menos. Y eso es sumamente importante porque sin eso, francamente, en primer lugar, estaba en peligro lo que fuera a ser el destino de esas entidades en Puerto Rico o de cualquiera nueva que fuera a venir. Y en segundo lugar, la incertidumbre que crea con respecto al resto del sistema contributivo, porque recordarán que ese arbitrio representa 1.8 billones de dólares. Y si eso se perdiera o estuviera en peligro de perderse, la incertidumbre al mínimo es significativa. Eso está ahora, obviamente en este sentido, yo soy un poco como Santo Tomás, como dice el refrán por ahí, ¿verdad? Hasta no tocar, no creer, y hasta que esto se convierta en ley, y francamente estamos a la esperanza de que así sea, de que haya ese acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, bueno, pues entonces vamos a tener total certeza de qué es lo que va a suceder. La segunda noticia importante se da ayer mismo, pero se reporta hoy, y es el hecho de que se hizo público, finalmente, el informe de recomendaciones al sistema contributivo que el grupo asesor, que fue creado por la orden ejecutiva del gobernador Pierluisi y en el que bueno, privilegiadamente, honrosamente soy parte, se hizo público hoy y se reseña en el periódico El Nuevo Día y en otros medios de prensa, radio y hasta televisión. Y eso pues es importante porque entonces pone a correr, como dice el refrán, pone a correr la bola en términos de lo que se pueda hacer y estudiar. El informe, si tienen acceso a él, lo que van a notar es que es una recopilación de recomendaciones, las recomendaciones del sector público y las recomendaciones del sector privado. En algunas áreas coinciden, en otras áreas no coinciden, pero lo cierto es que están todas expuestas como una especie de menú, que entonces corresponde ahora al gobierno, al secretario de Hacienda, que es quien tiene los medios, de validar, hacer escenarios, modelar, como se dice en el lenguaje de economistas, los diferentes escenarios que eventualmente se escojan para entonces determinar cuál va a ser el curso a seguir y cuál va a ser la legislación que se va a presentar con respecto a reforma contributiva. Ayer tuvimos un foro y mencionamos algunos de los principios que este concepto de reforma contributiva debe incluir, desde establecer unos objetivos particularmente claros, desde el seguir o más bien cumplir con lo que son los elementos esenciales y reconocidos de un buen sistema contributivo. Entonces, obviamente, atender la simplificación que se pide a gritos por el sector privado, por el sector de servicios en Puerto Rico y obviamente las inequidades que tiene el sistema, atacarlas y eventualmente llegar, como ha querido
presentar tanto el secretario de Hacienda como el gobernador una rebaja contributiva, lo que haya una redistribución de la carga contributiva en Puerto Rico que resulte beneficiosa pues, para todos. En las próximas semanas se va a estar haciendo ese análisis y se va a estar escudriñando ese informe y reporta el secretario que en los próximos 90 días estará dedicándose a ese proceso para, presumimos, al final de ese periodo, sea los 90 días o un poco antes, entonces se presente una legislación de carácter contributivo. Ya les había comentado las declaraciones del presidente de la Cámara de Representantes que pedía que estos anteproyectos que fueran a presentarse de reforma contributiva se presentaran lo antes posible porque entendía que se debían legislar antes de junio 30. Pero ya les comenté que de aquí a junio 30, más o menos 45 días, y es un periodo relativamente corto, y no estamos seguros, ¿verdad?, entre la solicitud o expectativa que tenía el presidente de la Cámara de Representantes y lo que comenta el secretario de Hacienda hoy de 90 días de estudio, cómo esto se va a reconciliar a la hora de finalmente presentar un proyecto de reforma contributiva. Mientras tanto, manténganse ustedes ahí, yo los voy a mantener informados y más que eso, vamos a estar analizando esas propuestas preliminares que están vertidas en ese informe. Quédense atentos, que volvemos.